Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre, pero lo importante es elegir el camino correcto. Bienvenidos. La sexualidad humana requiere ser comprendida desde la verdad de la persona, incorporada a la razón, a la voluntad y a la libertad, y pensada como un bien inseparable de la persona y de su vocación. Entender esto es clave para diseñar una adecuada política de educación sexual. Equivocadamente se piensa que al considerar la sexualidad humana, pensando al ser humano como un todo armónico, compuesto de cuerpo y espíritu, se está abordando este tema desde una perspectiva religiosa y no antropológica, produciéndose con esta confusión una serie de errores al diseñar los programas de educación sexual que repercuten en mitos sobre la sexualidad. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el sentido de la sexualidad humana. ¡Bienvenidos! Muy bien, el tema del día de hoy, continuamos con la cuestión sexual. Los seres humanos, por naturaleza, pues así somos. El día de hoy, el sentido de la sexualidad humana es el tema. Y nos acompaña esta mañana la psicóloga Aida Carrizosa, que es consteladora y también orientadora familiar con más de 30 años de experiencia. No me canso de comunicarles esto porque realmente es algo que los seres humanos debemos de tomar en cuenta. Aida, bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Y platícanos de ese tema. A ver, ¿por qué hablar del sentido de la sexualidad? Se me viene a la mente nomás, somos seres humanos, hombre, mujer, nacimos para tener hijos y para disfrutar de nuestra sexualidad. Pero ¿tiene algo más de sentido más amplio? Claro que sí, el sentido de la sexualidad tiene que ver en cómo yo veo la sexualidad, ¿no? Cómo veo al ser humano. Y el ser humano tiene varias dimensiones. Está la dimensión biológica, que es la más básica, la dimensión psicológica, emocional y la dimensión espiritual, que tienen que ser unidas, que tienen que ser vistas y vividas de manera integral. De ahí viene el sentido. ¿Qué sentido le voy a dar yo? ¿El de solamente biológico, biológico-psicológico o biológico, psicológico y espiritual? Los tres juntos. Deben de ir los tres juntos, es lo ideal. Así es lo ideal. Pero los seres humanos no lo tenemos. Lo tenemos que trabajar pues para lograrlo. Exactamente, así es. Entonces vamos subiendo peldaños en esta carrera de crecimiento, ¿no? En este proceso de transformación. Y el primero es el biológico. Ajá, el biológico. Ajá. ¿Y cómo lo tomamos ese? El biológico solamente se toma como reproductivo o cuestiones puramente de sensaciones, ¿no? Sensación sexual. Ok. Ajá. Que es, digamos, lo más sencillo y lo más básico. Y lo más básico, Ajá. Así es. Ok, y luego nos pasamos al siguiente peldaño, que es la parte psicológica, Ajá. que tiene que ver con este intercambio emocional psicológico que hay entre el hombre y la mujer, que es muy necesario también. O sea, esa parte afectiva, ¿no? De cómo recibo al otro, de qué le doy al otro, ¿verdad? Porque la relación sexual es el acto de darme, entregarme. Ahora, ¿estoy lista para hacer eso? Sería mi primera pregunta, ¿verdad? Ok, entonces, en cuanto a lo psicológico, tenemos que estar un poco más preparados, tanto el hombre como la mujer, cada quien analizar y darnos cuenta de qué necesidades tenemos, Ajá. cómo las podemos cumplir, digamos, Ajá, y llenar. Pensar en la otra persona. Así o sea, es. no tener egoísmo, pues Así pensar es. en dar satisfacción a la otra persona. Ajá, así es. Muy bien. ¿Y el tercer peldaño que dices que es? Que es la parte espiritual. O sea, cómo me encuentro yo alma con esta persona que está conmigo teniendo esta experiencia sexual. Cómo me encuentro, cómo me comunico, cómo me relaciono. Y hay experiencias que se pueden sentir en esta parte que se llaman, como les llama Maslow, ¿no? Las experiencias cumbres, las experiencias de entrega que te comunican con esta parte espiritual. ¿Se siente eso? Se siente. ¿Se platica? Se siente. Primero se vive en la relación y en la entrega, se vive. Tú experimentas algo y dices, ¡qué maravilla! Ajá. Y después lo puedes comentar con tu pareja. Con la pareja. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué viviste tú? Y en ese sentido se fortalece la relación, ¿verdad? A ver, por ejemplo, en otras pláticas con ginecólogos, doctores y todo eso, se dice que, por ejemplo, cuando una pareja tiene relaciones sexuales y todo, se puede llegar al llanto, a la risa, a expresiones así emocionales que a lo mejor dices tú, pues, ¿qué le está pasando? Así es. ¿Eso vendría siendo esta explicación de lo espiritual? O sea, no, esa es la parte psicológica.
donde se despiertan emociones, donde hay sentimientos, ¿verdad? Que te conectas con a algunas situaciones a nivel cerebral que te hacen evocar emociones y entonces salen. ¿Y está bien? Y está bien, claro que está bien, porque es el siguiente ámbito que es el psicológico. Es recibir todo eso que está pasando durante la experiencia sexual. Recibirlo, abrazarlo y quedarte con ello. No criticarlo, no juzgarlo, ¿verdad? Porque lo primero que hacemos, no, eso que estás sintiendo tú está mal y bórralo. Sí. Es al contrario, darle la bienvenida, ¿no? Porque en esta parte se curan muchas cosas, porque la parte sexual es una parte muy lastimada, muy herida, ¿no? Entonces tenemos que darle chance a la hora de la realización del acto sexual a que salga todo esto y se cure, se sane. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. De disfrutar del placer y todo eso. Pero bueno, dentro del sentido religioso que hace ratito estábamos hablando, te digo yo, por ejemplo, los sacerdotes muchas veces, no quiero generalizar, pero me ha tocado situaciones que dicen, el matrimonio es para procrear, para formar una familia. Ese es el fin del matrimonio. Así es. Pero pues muchas veces uno no llega al matrimonio, te quedas soltero, tienes otras actividades. ¿Y dónde está lo demás? ¿Dónde está lo demás que me constituyo como ser humano? Como hombre, como mujer. Sí. Entonces, lo que está diciendo el padre, no veas lo demás, solamente ve esto. Enfócate aquí. Así es. Entonces, no. Así es. Entonces hay un daño ahí, ¿verdad? Y que tenemos que ver el otro lado también. Entonces. Exactamente, porque somos un ser integral. Que tenemos la tendencia en esta cultura de ponernos como en partes, ¿no? Y eso no es. Ahorita la tendencia está, desintégrate, júntate con todos tus aspectos para que puedas ser feliz, ¿verdad? Y armónico contigo mismo. Y esto de conocer el sentido de la sexualidad lo vamos despertando a medida que vamos conociendo que nuestro cuerpo, nuestro sentir, que llegamos a tener una pareja. Esta parte, los primeros iniciadores en la parte de la sexualidad son los padres. ¿Cómo estamos los padres para enseñarles esto a los hijos? Que lo vivan de una manera integral. Los primeros que tenemos que tener esa visión somos nosotros. Porque si nosotros estamos en concordancia con esa visión limitada, pues entonces, ¿qué estamos enseñando? Eso vamos a repartir a nuestros hijos y a la familia. Vamos al corte comercial y continuamos más adelante con este tema. Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Estás viendo Vía Libre. Acompáñanos. ¿Qué vocabulario debemos utilizar al hablar de sexualidad con los hijos? Pues hablarles con la verdad. Hablarles cómo son las cosas. Qué bueno que siguen con nosotros. Y ahora en donde nos quedamos, Aida, te preguntaba yo que bueno, todo lo que encierra la educación sexual, el sentido de la sexualidad humana y todo eso, tiene que ver primeramente pues en casa, con los padres. ¿Cómo es que estamos preparados o cómo es que están preparados los padres de el público que nos está viendo? Por otro lado, el enfoque que se da en las escuelas, o sea, cómo enseñar, cómo impartir esto de la sexualidad, los maestros. Sí. Y nos vamos al otro ámbito que, por ejemplo, pueden ser los sacerdotes, la religión. La religión en general. ¿Cómo se hace para unificar eso y hacerlo de la manera correcta? Porque luego hasta confusiones se pueden dar, ¿verdad? Se dan confusiones. Sí, se están dando. O sea, ¿qué aprendí yo en la escuela acerca de la sexualidad? Nada. Porque ahí en aquel entonces no se hablaba de sexualidad. Y eso es un error grandísimo. Porque entonces, ¿quién me enseñó, no? Pues la vida. Pues sí. ¿Verdad? Los libros, la vida. Y bueno. Pero entonces sí tenemos, bueno, vámonos si quieres a la parte de los papás, ¿no? Porque los papás es un ámbito, los maestros es otro, los sacerdotes y el Estado en general, la educación. ¿Qué estamos enseñando en la parte de la sexualidad? Pero bueno, ¿qué responsabilidad tenemos los papás, verdad? Con los niños que van creciendo y que van preguntando, ¿no? Y que se van exponiendo hasta cuestiones hasta de bullying, que es lo que estábamos platicando. Sí, es cierto. De que los mayores les meten información a los pequeños y los pequeños se quedan asustados. ¿Qué pasó aquí? Si mi mamá no me ha dicho nada, no me han platicado nada, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es la función de los padres? Sí, porque uno se asusta. Te estaba platicando una cuestión que sí, de lo personal, ¿verdad? Ahorita estábamos aprovechando el tema, que le dan información a un niño de 8 años, le da información uno de 11, entonces o de 12, o de llega 15. asustado y dice, mamá, ¿de qué se trata? Entonces uno se frena y dice, ¡ay, no era el momento todavía! O sea, ¿por qué se adelantan, compañeros? Entonces tiene que ver mucho los padres
Ajá, los ¿En papás. casa? Exactamente. O sea, ¿cómo voy a enfrentar esa situación? A ver, mijito, ven para acá, tranquilamente, sencillamente. A ver, ¿cuál es la duda? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te inquieta de todo esto? ¿No? ¿Qué quieres saber? ¿No? Ok. Entonces preguntarle al niño, sondear al niño, porque luego a veces en este miedo, ¿no? Magnificamos las cosas. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Entonces el niño es el que me tiene que dar la pista a mí para poder hablar de esas cosas, ¿no? Con él. Sí. Entonces, y si el niño no dice nada, si tú le dices, tenme la confianza, aquí estoy, dime tú qué piensas, y el niño, no sé, mamá, me da pena, ¿lo dejamos ahí? No, ver, ¿O? entonces decirle, bueno, esto que te acaba de pasar es sobre la cuestión del manejo de la sexualidad, es algo que tenemos inherente los seres humanos, tanto papá como yo tenemos esa parte y tú también la tienes, nada más que se desarrolla a diferentes niveles. Y todo está bien con eso, no te preocupes. Cuando tengas dudas y cuando puedas preguntarme acerca de algo que te esté pasando o estés viviendo, aquí voy a estar. Ok. ¿No? Así de fácil y Tranquilamente. tranquilo. Así de tranquilo. Así de tranquilo. Pues muy bien, y nos vamos ahora con los maestros, ya, Ahora ya vámonos. brincamos para allá. Exactamente. ¿Sí? ¿La escuela? Yo haría un sondeo de cómo están los maestros, qué necesitan los maestros, qué apoyo, qué acompañamiento, ¿no? Para enfrentar, así como a los padres, ¿no? ¿Qué es lo que no saben los maestros? ¿Qué es lo que necesitan? Y entonces los terapeutas, los psicólogos, la gente que estamos más formadas en esta parte de la sexualidad, podemos acompañar, hacer un acompañamiento acerca de lo que necesitan ellos para enfrentar estas situaciones con los alumnos. Y entonces si todos nos acompañamos, pues va a ser algo muy valioso, ¿no? Sí, más enriquecido y visto por diferentes puntos, ¿no? Así es, así es. No se trata de atacar a nadie, no se trata de enjuiciar, sino simplemente de fortalecer, de educar y de expandir esta visión, ¿verdad? Para evitar los daños posteriores, que son muy, muy severos, ¿no? Porque, por ejemplo, en las escuelas veo, es en cuarto, ¿no? Cuando empiezan a ver, entrando en cuarto de primaria es cuando el libro ya les indica la sexualidad, las diferencias entre hombre y mujer en el cuerpo, ¿no? Así y en es. lo básico, los nombres básicos de cómo se compone el cuerpo del hombre y la mujer. Ajá. Pero tal vez los maestros se limitan a lo que ahí dicen o más, y si tienen dudas los niños, lo siento, ni modo. Entonces hay que estar preparados, ¿verdad? Así Porque es. ahora los niños piensan más allá de lo que les pueden estar explicando. Y están en contacto con muchas fuentes de información, ¿verdad? Entonces, los maestros tenemos que estar preparados y los directores y todos los agentes del sistema escolar tenemos que estar en concordancia, porque si el maestro se atreve a decir algo a los Sí, niños uy. y los papás no están de acuerdo y la directora no está de acuerdo, pues se hace el borlote, ¿no? Entonces, es un compromiso de todos. Y si se hace eso, Aida, si hay escuelas que o sea, acojan la ayuda de ustedes, que son psicólogos y todo orientadores, para de ellos de igual manera orientar a sus alumnos. Si hay escuelas que se manejan así. Mira, yo no he vivido esa experiencia, la verdad, Ok. pero se me hace que es muy necesaria y Sí. sería muy, muy enriquecedora. Muy útil. Muy, muy útil. Entonces yo creo que sí las escuelas tendrían que abrir estos espacios, ¿no? Y ver la sexualidad de otra manera, más en base a las necesidades de los alumnos, porque finalmente es una parte formativa muy importante que está quedando muy descuidada, ¿no? Sí, cierto. Y podemos apoyarnos, claro que sí. Tenemos que hacer esa unión, esa relación. Eso sería muy interesante. Sería muy interesante porque Sí. de ahí mucho con cuestiones de bullying y mucho cuestión de formaciones sexuales, que eso tiene una implicación posterior en el desarrollo de los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante hacer esta labor, ¿no? Educativa. Desde ¿Cuál otro es la lado. etapa más así como que más importante en el desarrollo de los niños, adolescentes, cuando hay que estar con los ojos encima de ellos para saber si tienen dudas y no se vayan pues a ir por otro lado, desviar la información y todo eso? ¿Cuál sería la edad? Mira, las O edades varía, no más, sé. las edades digamos un poco más conflictivas y para los adultos y para los adultos es porque no sabemos qué hacer cuando están los niños en esas edades, ¿no? Ajá. Que es la parte de la adolescencia y la parte de la juventud. Ok. Entonces, una parte muy importante es cuando los niños empiezan a preguntar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y Exactamente. por dónde? ¿Y quién? Ay, Exactamente. no, qué difícil. Así es. Entonces tenemos que estar listos para eso. Y entonces es como reflexionar, hacer grupos de reflexión y de hablar del tema, de lo que preguntan los niños, de cómo nos ponemos los padres, de cómo nos ponemos los maestros y enfrentar todos juntos eso. Porque no es una labor de una escuela, es una labor de todos en conjunto. Todos en conjunto, Así así es. es. No hay que dejarle todo a la escuela ni todo a los padres. Exactamente. Es combinado. Nos falta una parte que es la de la iglesia, la de los sacerdotes, pero esto regresando del corte comercial, no se vaya. Así es. La experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente
el nombre que damos a nuestros errores. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es el sentido de la sexualidad humana. Continuamos. ¿Qué opina acerca de que los padres hablen con sus hijos del tema de la sexualidad? Es lo mejor, vale más que encuentren la información dentro de su casa y no fuera de ella, que puede estar distorsionada. Así es que si los padres se unen con sus hijos, les aseguro que no va a haber problemas. Muy bien, y bueno, estamos aquí con la pregunta que nos quedamos, Aida, es ¿cómo se debería manejar desde la parte religiosa esto del sentido de la sexualidad humana? Bueno, yo creo que ese es otro ámbito de responsabilidad, ¿no? Que la religión podría también ponerse de acuerdo, o sea, en todos los integrantes de este sistema para tener una visión y para poder enseñar desde ahí, ¿no? Porque yo creo que todos estamos obligados a esta parte de enseñarle a los que no saben. Y esos que no saben, pues son en primer lugar nuestros hijos y después todos los que están bajo nuestra responsabilidad. Entonces es una responsabilidad conjunta donde la parte del sector religioso también tiene mucho que ver. Mucho que ver, es que hay muchas partes, ¿verdad?, que aportan para que todo salga por buen camino. Así es. Y bueno, Aida, ¿en qué punto, por ejemplo, deberíamos los seres humanos de reforzar, de cambiar, de darnos cuenta, de abrir los ojos en esto que es el sentido de la sexualidad humana? Yo creo que podríamos empezar por la pareja. Podríamos empezar con una mujer adulta cuando se une con un hombre adulto y entonces emprender la etapa de la reflexión acerca de la sexualidad y las consecuencias de la sexualidad. ¿Qué va a pasar si yo ejerzo una sexualidad responsable, amorosa, ¿no? ¿Y qué consecuencias va a haber después si yo no puedo ahondar en esta experiencia, ¿no? Amorosamente. Porque sí podemos hacerlo desde el punto de vista de la crítica, del señalamiento, y eso no me lleva a nada. Porque señalarle al otro es decirle, vamos a aprender juntos esta parte, ¿no? Más que criticar y juzgar al otro. Vamos afinando detalles, digamos. Exactamente, y vámonos poniendo de acuerdo, porque finalmente los dos, si traemos hijos al mundo, son los que tenemos que dar la cara en esta parte de educativa de la sexualidad, ¿no? Mira, tan así está el tema que un compañero, yo creo que se cayó. Estamos en vivo y se vale de todo por si escucharon algo. Pero bueno, Aida, entonces, como pareja hay que estar unidos también en esto. Así como dialogamos tal vez lo económico, la despensa, dónde vamos a meter a nuestros hijos a la escuela y todo, también en la parte sexual, hacerlo sin tabús, hacerlo con confianza y con la comunicación que debe existir una pareja, ¿verdad? Ajá, y claro que también podemos confluir con otras parejas para abrir la situación, ¿verdad? ¿Se da eso? Se me hace que es difícil, no se da, ¿verdad? pero se debería de dar. Y asimismo hablar a un orientador, a un psicólogo que vaya guiando las discusiones para que se promueva el aprendizaje y el cambio, ¿no? Que eso es lo más importante. Siento que estamos un poco cerrados los seres humanos, no sé si me enfoco a la sociedad mexicana, etcétera, pero que sí tenemos como una restricción de que por qué voy a andar contando lo mío, ¿no? Claro, y yo creo que si nos acercamos a una persona que pueda manejar amorosamente esta parte, podemos llevar a grupos al aprendizaje desde el amor, porque le tenemos miedo cuando es visto desde una parte así como como pecaminosa acerca de la sexualidad, pero si lo hablamos desde esta parte amorosa, desde aprender y tomando en cuenta que esto va a beneficiar a los futuros por llegar, yo creo que eso puede abrirte la confianza y el corazón para meterte a vivir esa experiencia. Me pones a pensar que eso viene con la educación que los padres nos dan. Así eso es de casa, ¿verdad? Así Siento, porque es como un respeto primero a nuestro cuerpo, luego a nuestra pareja y a la sociedad en general, ¿no? Entonces ahí viene la educación que le vamos a dar a nuestros pequeños. Una cosa es el sexo, hablar de sexo, tener relaciones sexuales, y otra cosa es hacer el amor. Y otra parte es la sexualidad en general y el amor, ¿no? Que es muy diferente. Así es. ¿Cuál es el peor error que tenemos los seres humanos para compartir este tipo de información con los hijos, digamos? ¿Cuál es el error? El error es no prepararnos. El error es no compartir, el no querer aprender y el no querer dar los pasos que me llevan al cambio, a la adultez, ¿no? Porque estamos como niños temerosos de enseñarles a otro niño temeroso, ¿verdad? Y entonces lo que tenemos que hacer los adultos es ubicarnos en la parte adulta y el adulto enseña. Entonces, ¿qué tan lista estoy yo para enseñar? ¿No estoy lista? Pues bueno, aprendo, me acerco a alguien que ya sepa y que me enseñe, ¿verdad? Esa es la responsabilidad que tenemos. Sería lo ideal, ¿no? Sería acercarnos.
Y bueno, si nos acercamos contigo, por ejemplo, tenemos que ir la pareja, buscar tu ayuda. No es que tengamos un problema ni no conozcamos el tema, etcétera, etcétera, sino es para conocernos mucho más y poder ampliar ese conocimiento que tenemos. Así es. Y estar tranquilos en cierta manera, ¿no? Porque como que el tabú y todo eso te va frenando. Así es. Es una parte muy importante, ¿no? Ponerme en manos de otros para que me enseñen lo que yo no sé. Nada más aquí es la única diferencia que es la parte sexual, ¿no? La parte de la sexualidad, que se puede ver como cualquier otra parte, ¿no? Así es. Enfocado. Uy, qué bárbaro. Pues cuánta enseñanza el día de hoy. Esperemos que en casa les haya quedado muy claro que nos tenemos que acercar a personas como Aida, que el día de hoy nos acompaña, que nos orientan y nos pueden ayudar a mejorar la situación. Claro. Porque si uno está bien con la pareja, todo lo de alrededor fluye bien. Así es. ¿Verdad? Así está. Si no, pues hay muchos problemas en casa. Y luego que trascienden a los hijos, ¿no? Porque eso se transmite, ¿verdad? Claro. Se siente, se nota. Claro, claro. Si yo veo la sexualidad como algo pecaminoso de no hablar de esa parte, en cambio, eso lo va a aprender el niño. Pero si yo cada vez me siento con él, platico, me relajo y puedo recoger la duda del niño y regresársela desde una manera natural, armónica y correspondiente a la edad, pues qué beneficio estoy haciendo para el niño, ¿no? Y más ahora que los niños están mucho más despiertos, que tienen ciertas preguntillas por ahí que los papás nos dejan temblando, hay que aprovechar esa confianza que ellos están abriendo. No tuvimos nosotros que llegar y decirle, oye, mijito, crear el ambiente propicio para platicar con ellos, sino que ellos están abriendo con nosotros y, hay que aprovechar, pero hay que prepararnos. Eso es con responsabilidad y con preparación. Ay, pues ahí está, Aida, ya lo que es el sentido de la sexualidad humana. Hay que disfrutarnos porque pues solamente hay una vida. Así es. Y el tiempo pasa. Así es. Muy interesante. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. ¿Algún último consejo que le quieras dar a esas parejas? Que se acerquen a profesionales y que logren cambiar esta parte pecaminosa de la sexualidad, temerosa, culpígena, para abrirme a otra concepción más amorosa de la sexualidad. Ahí está. Listo. Muchas gracias por estar en esta Vía Libre. Así es.